continuar con el tema, esta vez estamos convocando la presencia entre las dirigentes de la Unión de Mujeres Empresarias del Perú, del doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico. Adelante, por favor. Estamos ahora con el doctor Armando Tauro de la Universidad del Pacífico, que tiene una gran experiencia y es un especialista en el tema pymes. Armando, yo quería aprovechar tu presencia hoy para conversar un poco de temas muy puntuales con las señoras de la Unión de Mujeres Empresarias, el tema de la asociatividad, el tema de la búsqueda de nichos de mercados, el tema de la tecnología y el tema de la supervisión del observatorio de las pymes como elementos que coadyuven, digamos. Bueno, ante todo, buenas noches y bueno, gracias por haberme invitado. Justo estábamos hablando fuera de cámara la desproporción que hay entre en el mundo. Las pymes cubren el 95%, entonces te darás cuenta que solamente el 5% del 100% tenemos empresas ricas y el 95% tenemos una franja en todo el mundo de pequeñas empresas. Entonces lo que tenemos que ir acortando en la brecha que tenemos entre las pequeñas empresas y la gran empresa, que solamente es un 5%, no es en su totalidad. ¿Y cómo podemos afrontar esa situación? ¿Cómo la podemos combatir a ese monopolio, a ese monopolio que está de alguna manera perjudicando el crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas? Primero, las pymes tenemos que entender que no tuvieron la capacidad o la oportunidad no la capacidad, sino diría la oportunidad de capacitarse. No tienen la oportunidad de penetrar o no conocen cómo penetrar o cómo buscar un nuevo mercado. No tienen la posibilidad y no conocen cómo incrementar tecnología, cómo aplicar tecnología, y hoy de la única manera que podemos ser competitivos con las pymes es implementando tecnología. No tienen ninguna posibilidad de entrar en un sistema financiero. Justamente anteriormente usted estaba diciendo que los créditos son caros. Los créditos no son caros, es una usura en este país. Los créditos, no existe crédito al 30%, al 40%, al 100%, digamos, son cosas que de alguna manera ahí tenemos y necesitamos la participación del gobierno que ayude y que cree el marco regulatorio para que estas cosas no sucedan. Y sobre todo hablamos de un observatorio, un observatorio que mida, que tome conciencia de la natalidad de las empresas, pero lo más importante de la mortalidad, es decir, ¿por qué tantas pymes que comienzan en el término de 2 años mueren? ¿Cuáles son las consecuencias? Y poder medir estas consecuencias. Entonces, una vez que podamos transferir conocimiento, una vez que podamos controlar la mortalidad, porque la natalidad nace, una vez que le podamos entrar en el mundo de flujo de capital o capital de trabajo, una vez que podamos incrementar tecnología, una vez que podamos determinar nichos de mercado, ¿qué nos falta hacer? Crear la conciencia de la asociatividad, que eso tiene responsabilidad de los pequeños emprendimientos, donde en Sudamérica es más complicado, no es tan fácil crear la asociatividad porque la cultura, digamos, hay desconfianza, no existe todavía una cultura asociativa y ahí tenemos que trabajar, y es ahí donde los gremios creo que tienen una gran responsabilidad. Una vez que ¿para qué sirve la asociatividad? Lo hemos dicho varias veces. La asociatividad, ¿qué hace? En mi punto de vista, aumenta recursos humanos, aumenta capacidad de trabajo, aumenta tecnología, digamos, aumenta procedimientos, aumenta inversión, digamos, sin sacar inversiones propias. Y lo que aumentando capacidad de trabajo, aumentando capacidad humana, aumentando tecnología, aumentamos productividad, mejoramos eficiencia y comenzamos a ser competitivos. Es decir, aumentar nuestra productividad, bajamos nuestros costos productivos y tenemos mejor costo de producto final. Por otra cosa que tendríamos que armar, creo que son los pools de compra. ¿Cómo reducimos los costos de compras unitarios? ¿No? Que ya deben existir algunos pools de compra en algunas regiones. Y después lo que era importante, lo que ella mencionó fuera de cámara, el grupo de agricultores que tuvieron la experiencia que yo he hablado anteriormente en otros países en la producción del valor agregado en Cajamarca, Cutervo. Cajamarca, ¿no? Cuéntelo en cámara. Bueno, es una experiencia que los agricultores de papa estaban buscando un financiamiento para poder conseguir implementar una planta para transformar hojuelas para hacer el puré. Y
vieron estas información del SNIF, que era lo que tenía el Estado antes para poder acceder a los créditos, lo cual no le fue fácil elaborarle el expediente, fue rechazado, y a la par estaban viendo ellos cuál iba a ser la empresa en el exterior que podría ponerle, implementarle la planta. Ubicaron la empresa. Ellos lograron llegar a un convenio con esta empresa en Italia que les ponga la planta, que le quede para ellos. La contraparte fueron sus tierras que tenían, que para ellos tiene todo un valor, que es el mayor valor que tienen, porque el único valor que tienen son sus tierras y sus manos de trabajo, ¿no? Entonces, por suerte, estos empresarios creyeron en ellos y le dieron la oportunidad, y la planta está trabajando en Cutervo, ¿no? Ya tiene, si mal no recuerdo, 3 a 4 años ya trabajando, con una serie de beneficios que le dieron, si es que probablemente hubiera algún desastre climatológico, también lo habían ellos considerado, ¿no? Entonces, esta experiencia pensaban también replicarla en otros lugares del país. No sé ahorita cómo estén, porque me he desligado un poco de ellos, porque ya son los que están caminando, ¿no? Pero algo que quiero rescatar un momentito es dos cosas importantes que ha dicho en cuanto a la comercialización. Tenemos el que una empresa adquiera pequeños empresarios, ¿no? Como una pirámide para poder seguir creciendo, y la otra es que la asociatividad haga que crezca, ¿no? Yo creo que esas dos son las maneras que podrían darse Yo pienso a entender el cambio de actitud, ¿no? Claro. O sea, o puedes seguir siendo como estás, porque el cambio de actitud es bien difícil, ¿no? Sigue como estás, bajo estas normas, estos estándares, este control de calidad, para que puedas comercializar con ellos, o crece de una manera asociativa, ¿no? Lo que pasa es que Claro. es imposible crecer si no asociamos, sí, porque sí. no vamos a poder competir. Claro. Individualmente el empresario... No, individualmente de ninguna manera. De No. ninguna manera. Hoy tenemos un mundo globalizado, querramos o no lo querramos, Exactamente. lo aceptemos o no lo aceptemos, tenemos un mundo globalizado. Sí. Pero hoy tenemos técnica, por ejemplo, cuando hablamos de calidad. Hoy tenemos técnica dentro del proceso manufacturero, tenemos técnica como el Lean Manufacturing, que es cómo evitamos el desperdicio de la manufactura. Ya hoy los sistemas de calidad ya no funcionan en calidad final, sino hay que hacer las cosas bien de la primera vez. Sí. Sino la calidad es un costo doble cuando lo hacemos mal o cuando lo tenemos que controlar 2 o 3 veces. Entonces lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en los procesos individuales, y que la autogestión y el autocontrol venga totalmente controlado en el momento que se va a ejecutar. Sí. Y ahí que le pongamos todo la énfasis y todos los controles de calidad. No cuando lo sacamos de la línea, porque cuando lo sacamos de la línea y yo tengo que hacer... Ya tienes merma. Ya tiene merma, pero yo tengo que hacer un control cruzado o tengo que hacer un control de calidad, ya le tengo que agregar otro costo. Así es. Claro. Entonces, ¿qué hace el Lean Manufacturing? Estas son las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías que tenemos que comenzar a aplicar en el gerenciamiento de estas pequeñas empresas. El Balance Scorecard, es decir, ¿cómo hacemos para colocar un Balance Scorecard o cómo lo implementamos? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a esta gente a utilizarlo. Esas herramientas le va a dar a ellos mejor eficiencia, mejor productividad y mejor control de sus propios procesos. Sí. Ahí creo que tenemos una gran tarea que hacer entre los gremios, los especialistas de cada una de las áreas, y yo acá, Ricardo, creo que una importantísima labor es la labor tuya de comunicación. Digamos, esto sin que lo expandamos, sin que lo comuniquemos, no tiene ningún sentido. Muchas de las cosas que pasan en este mundo de pequeña y mediana empresa, le falta que llegue al resto de la población. Hay que poner el tema de las pymes en la agenda del debate nacional. Nacional. Yo quiero agregar algo referente Bien. a la asociatividad. Felizmente que el gobierno de turno está promoviendo la asociatividad. Es así que mediante el Ministerio de Agricultura ha creado un programa de compensaciones para la asociatividad. Inclusive financia los gastos de
constitución, y también financia un gerente para que los productores que tengan un articulador tengan un gerente permanente hasta que termine el proyecto. Entonces, todo eso estamos llevando nosotros a ¿cómo se llama?, a conocimiento de las nuestras, como también del sector rural. Eso es importante, porque una de las cosas que tiene el déficit, que existe un déficit acá en Perú, es tener gente que ejecute. Proyectos hay muchos, lo que faltan son ejecutadores. Entonces cada una de estas necesita realmente necesita un articulador que articule entre las empresas, el gobierno, las empresas y el banco, y que vaya midiendo. Y sí, el observatorio creo que tiene que ser una articulación independiente del gobierno, que esté en los gremios, que esté en las universidades, empresas, que estén los microempresarios, que estén las entidades financieras, y entre todos ellos que esté el área de comunicación para que comunique cuando las cosas suceden, y de ahí en adelante creo que ya tenemos el observatorio. Otra cosa, antes que vayamos al corte, creo que tendríamos importante que ir a esta región donde... Vamos a estar. ¿Dónde que dijo que es? En Cutervo, en Cajamarca. Vamos a cubrir eso. Me hacen señas y el tiempo nos ha ganado, señora Elsa Enríquez, señora Claudia, Armando, continuaremos hablando sobre las pymes. Continuamente. Bien, amigos, ha sido la interesantísima intervención del doctor Armando Tauro y las señoras de la Unión de Mujeres Empresarias del Perú. Nosotros, como repetimos, vamos a darle una cobertura muy importante al sector PYME y MIPE, principal instrumento generador de empleo en el país. Y vamos a verificar y hacer un seguimiento de las propuestas de los candidatos presidenciales y de los candidatos al Congreso, estimados amigos. Muy bien, bueno, la campaña electoral continúa con mucha, ya se están dando muchos cuestionamientos, puyazos y críticas entre los candidatos de los más diversos, que revelan pues que en los procesos electorales en nuestro país, aparentemente la caballerosidad, la veracidad, en fin, ese tipo de argumentos que aparentemente ya pertenecen al pasado, no son tomados en cuenta por los candidatos. Se utiliza cualquier posibilidad, cualquier instrumento para poder sacar algún tipo de ventaja y criticar al contendor, criticar al adversario. Es lo que está ocurriendo. Hemos tenido en los últimos días el tema de las declaraciones supuestas en los Wikileaks del señor Rospigliosi, una supuesta vinculación con la embajada americana, de la cual pues el señor Humala se aprovechó en su debido momento para cuestionarla. El señor Rafael Rey, desde otra orilla ideológica, también lo hizo. De manera que pues es una clara demostración de que aparentemente en la política como en el amor todo vale, y es una cosa que realmente lamentamos, que muchas veces el nivel del debate político haya descendido, y en parte tenemos que decirlo, que quienes promueven este lamentable sistema de hacer política son algunos medios de comunicación que se solazan, que divulgan este tipo de aspectos secundarios de la campaña electoral, cuando de lo que se debería hablar pues es de las cosas concretas que el Perú necesita, la necesidad inmediata de promover el empleo, de poder ofrecerle al país un acceso más democrático a la educación, que es lo que se pide a gritos. La mayor parte de los peruanos quieren pues que sus hijos tengan una educación de buen nivel, que tengan las mismas oportunidades seguramente de la gente pudiente en cierta medida, o las mismas oportunidades de la gente que vive en los principales centros urbanos del país, empezando por Lima, Arequipa, las principales ciudades de la costa, en fin. Eso es lo que seguramente deben estar pensando en este momento quienes son padres de familia, quienes tienen hijos, que de alguna manera el Estado, los gobiernos les garanticen una educación competitiva a sus hijos. Yo particularmente pienso que eso debe estar en la mente y en los corazones de la mayor parte de padres de familia en nuestro país. Entonces el debate político debería, por ejemplo, tocar con toda la seriedad del caso esos temas, ¿no?
no lo que dijo fulano, sutano, no sobre las costumbres o digamos las aficiones o los vicios que pueda tener un determinado candidato a la presidencia de la República o al Parlamento Nacional. Hay que debatir los problemas reales del Perú, el tema del chorreo del que tanto se habla, o sea, que se explique, que se les exija a los candidatos cómo se va a lograr una mejor distribución de los recursos, de esta aparente riqueza, consecuencia de los buenos precios que tienen nuestros recursos naturales en este momento en el país, que se haga extensivo a la mayor parte de los peruanos. Esa debería ser pues la preocupación del elector, esa debería ser la preocupación de la gran prensa nacional, de promover este tipo de debates entre los candidatos y no las cosas intrascendentes que solamente buscan dañar de una manera vedada a un candidato. Lo cierto es que las encuestas van señalando claramente una preferencia o un liderazgo en esta primera etapa de la campaña electoral, que todavía tiene mucho pan por rebanar, al señor Alejandro Toledo, seguido por un empate casi técnico, digamos, entre Keiko Fujimori y Luis Castañeda Locio. Evidentemente, hasta el momento todo parece indicar que quienes pasarían a la segunda vuelta serían o Keiko y Castañeda contra Alejandro Toledo, salvo que ocurra en los 46 días, si no me equivoco, que quedan de campaña electoral, alguna cosa que pueda cambiar este panorama. Amigos, regresamos en breve, no se vayan, esto es Hora 8.